Que ya estamos de vuelta. Sí, doctor. Comenzamos. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, la otra parte de la reunión estaba dirigida a la exploración del electrocardiograma en el asunto de la hipertrofia eh, ventricular, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y la secuencia de despolarización se inicia con la activación que ocurre en el pasaje del impulso eléctrico desde las aurículas a los ventrículos a través del nodo auriculoventricular inicialmente, pero principalmente una vez que está atravesando el haz de His, ya nosotros podemos estar hablando de despolarización ventricular. Entonces, lo que está abajo del haz de His, estamos hablando de actividad ventricular. Eh, Recordemos que la despolarización de los ventrículos es provocada por un impulso que viene a través del nodo auriculoventricular, atraviesa el haz de His, que es un tronco único de conducción, que luego se divide en dos ramas, que son la rama izquierda y la rama derecha. Y la rama izquierda, a su vez, tiene un trastorno, perdón, tiene una bifurcación en una rama anterior o fascículo anterior y una rama posterior o fascículo posterior izquierdo. Eso es más o menos el sistema de conducción. El tema es que la despolarización ventricular ocurre en un corto tiempo porque la activación y la conducción del impulso en todo este sistema de conducción es muy rápida y por lo tanto llega el impulso rápidamente a todos los rincones del ventrículo, generando una despolarización casi simultánea que debe tener una duración específica y un patrón de despolarización más o menos habitual. Entonces, cuando nosotros tratamos de identificar hipertrofias, nuevamente nos vamos directamente al término hipertrofia. ¿A qué se refiere? Y el término hipertrofia se refiere al incremento en un tejido, en una masa tisular, que en el caso del corazón, estamos hablando de hipertrofias ventriculares, que se tratará de explicar como un aumento en la masa del tejido ventricular, o sea, masa miocárdica. Y la masa miocárdica ventricular sí es más consistente que la auricular y ahí sí hay engrosamientos, aumentos, no solamente en el tamaño de la cavidad misma, sino también en el grosor de las paredes, lo cual no ocurre con las aurículas. ¿De acuerdo? Entonces, en los ventrículos sí podemos claramente hablar de hipertrofias ventriculares cuando hay un incremento, ya sea en los diámetros o en el grosor de las paredes. Entonces, cuando nosotros tratamos de identificar las actividades eléctricas que existen durante la despolarización ventricular, si queremos identificar hipertrofias ventriculares, tendremos que referirnos principalmente a la actividad ventricular. Entonces, ya para hablar de hipertrofias ventriculares, nosotros tendremos que dejar de lado la onda P y centrarnos en el análisis del complejo QRS como despolarización ventricular y también de la onda T y el segmento ST en lo que correspondería a la repolarización ventricular. Entonces, los fenómenos eléctricos ventriculares son la despolarización y la repolarización. Léase despolarización expresado con el complejo QRS y repolarización expresado con el ST y la onda T. Entonces, como todo esto es actividad ventricular, ahí sí vamos a tener que mirar no solamente al complejo QRS, sino también a la repolarización para poder identificar criterios que nos ayuden a identificar hipertrofias de los ventrículos. ¿Ok? Entonces,
A diferencia de la evaluación del atrio, que es un poco más simple, en la evaluación de la masa ventricular, nosotros vamos a poner la atención tanto a la despolarización como a la repolarización ventricular. Muy bien, entonces, ese es la primera tingencia. En segundo lugar, eh, hemos de establecer que los criterios de hipertrofia son de dos modalidades, ¿no? Y estas dos modalidades las ponemos separadas para poder tener un mejor patrón eh, de análisis de las hipertrofias. Primero, analizamos los criterios que se llaman criterios de voltaje, ¿no? Los criterios de voltaje. ¿Qué significan los criterios de voltaje? Analizar el voltaje del complejo QRS. O sea, si tiene mayor o menor voltaje, implicará que tiene mayor o menor masa ventricular. O sea, un ventrículo que tiene una gran masa me generará complejos QRS con muy alto voltaje, o sea, muy grandes, si queremos expresarlos gráficamente, ¿no? Entonces, este es un complejo QRS que si hay un aumento en la masa ventricular izquierda, este complejo QRS se mostrará mucho más alto, ¿no? Mayor voltaje. Siempre hablando del electrocardiograma estándar, que les decía que tiene 2,5 centímetros o 25 milímetros por segundo de velocidad en el ancho y los voltajes en milisegundos que nosotros hemos empezado, que ustedes, bueno, ya lo deben haber revisado. Entonces, en el electrocardiograma estándar, el voltaje tiene que ver con la masa ventricular izquierda. A mayor masa, mayor voltaje. Entonces existen unos criterios para identificar masa que van a ser dependientes del voltaje del QRS. Y otro grupo de criterios para identificar hipertrofia dirigidos a verificar algunos criterios acompañantes, que son los criterios asociados. Por ejemplo, los criterios de la repolarización ventricular, se refieren al segmento ST y a la onda T, los criterios de la repolarización. Y otros criterios complementarios que también pueden referirse, por ejemplo, al tamaño de la onda P. Y justamente me refiero que un crecimiento de la onda P aporta a que haya una hipertrofia ventricular izquierda. Así como decíamos antes, que cuando encuentro hipertrofia ventricular izquierda, eso aporta a sustentar mi diagnóstico de crecimiento auricular, el sentido inverso también funciona. Si yo encuentro crecimiento auricular del lado izquierdo o del lado derecho, eso aporta a que yo pueda tener también un incremento de la masa del ventrículo respectivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos criterio de hipertrofia dependiente de voltaje y criterio de hipertrofia complementarios, que se refieren a no solamente la repolarización, sino también a la onda P, que es las aurículas, o al eje del QRS, que no necesariamente el eje tiene que ver con el voltaje, ¿no? El eje eh, de la despolarización ventricular. Entonces, esos criterios complementarios son muy diversos. De hecho, les voy mencionando ya que se han descrito muchos criterios de hipertrofia, o sea, los que han estudiado electrocardiografía y los que han tratado de discernir a través del electrocardiograma cómo identificar hipertrofia, han ido describiendo criterios que se asocian a hipertrofia anatómica, y se han puesto como criterios. Unos son más fidedignos, o sea, tienen mayor sensibilidad, mayor especificidad que otros. ¿De acuerdo? Entonces, de manera general, entonces, más específicos, o sea, nos dan menos error diagnóstico, más específicos son los criterios de voltaje, ¿no? Pero también los criterios de voltaje son los menos sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos no encontrarlos con cierta frecuencia. O sea, cuando encontramos criterios de voltaje, tenemos casi seguridad de que el paciente tiene hipertrofia. Pero cuando no lo encontramos, los criterios de voltaje, podríamos decir
que el paciente no hemos encontrado criterios de hipertrofia, pero eso no significa que no la tenga, porque también puede haber muchos falsos negativos. ¿De acuerdo? Entonces, en vista o bajo la perspectiva de sensibilidad y especificidad, los criterios de voltaje son más específicos, pero los criterios complementarios son menos específicos, pero son más sensibles. O sea, vamos a encontrar con mayor frecuencia otros criterios asociados, no de voltaje, que me hablan de hipertrofia, pero que también son más inespecíficos. ¿De acuerdo? O sea, no nos dan tanta seguridad en el diagnóstico, pero sí los vamos a encontrar más frecuentemente. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los tipos de criterios. Vamos a ir a mirar ahora, por ejemplo, cómo es que se produce. Nosotros tenemos aquí la imagen de un tórax representando el plano frontal, ¿no? Donde está el triángulo de Einthoven, con la derivada o la derivación ABR, dependiente del electrodo del brazo derecho, la derivada ABL del brazo izquierdo y AVF, que es la que corresponde al electrodo de la pierna izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el triángulo de Einthoven que funciona cuando nosotros consideramos o cuando nosotros enfocamos al cuerpo humano desde su plano frontal. Y en el plano transversal, que es como si nosotros cortásemos un cuerpo de manera horizontal, ¿no? Y miramos en la parte posterior la columna y en la parte anterior el esternón, vamos a ver algo parecido a esto, ¿no? A los costados, la parrilla costal, adelante el esternón, atrás la columna y el corazón detrás de la zona esternal, o sea, esto tiene una ubicación retroesternal. Si lo ubicamos así espacialmente, vamos a ver que el impulso eléctrico viaja en los ventrículos, ya vamos a dejar de lado la activación de las aurículas, ahora vamos a evaluar exclusivamente ventrículos. Una vez que pasa el haz de His, la activación de los ventrículos empieza desde el septum hacia la y se riega hacia las paredes libres. Esa es la secuencia del recorrido del impulso y de la activación del ventrículo, pero que se hace muy, muy pronto y por lo tanto los complejos QRS son angostitos, que significa que en este corto tiempo, que puede ser 80, 90 milisegundos, ya ustedes cuando vean la parte de bloqueos verán cuáles son las medidas normales de la duración del QRS esa rapidez es lo que dura la despolarización. Entonces, si es una gran masa, ya no nos interesa mucho la duración, pero sí nos interesa mucho el voltaje, ¿no? Vamos a ver qué criterios podemos tener para identificar el crecimiento de uno o de otro ventrículo. Cuando nosotros miramos entonces las precordiales, vamos a ver que en las derivaciones precordiales anteriores, que son V1 y V2, vamos a tener como que la mayor parte de la masa ventricular está hacia la izquierda, vamos a tener que el impulso es predominantemente negativo porque se aleja del electrodo explorador que está en esta zona, ¿no? En la zona precordial. Se aleja porque va hacia la parte lateral y hacia atrás, ¿no? Mientras que si nosotros ponemos el electrodo explorador en la cara lateral, V5, V6, el grueso de la despolarización se dirige hacia el electrodo y entonces en cara lateral vamos a encontrar predominantemente ondas QRS positivas, ¿no? Entonces eso más o menos es el por qué nosotros vamos a utilizar una u otra derivación para tratar de buscar la máxima expresión del voltaje de los complejos QRS para identificar las hipertrofias. Entonces, en conclusión, según este gráfico, nosotros identificaríamos mejor la hipertrofia del ventrículo izquierdo en las derivaciones de la cara lateral, que son V5, V6, y en las derivaciones de los miembros ABL y la derivación 1, que miran la cara lateral. Esos serían los que miran mejor
la despolarización del ventrículo izquierdo, porque hacia allá se dirige el vector de despolarización principalmente del ventrículo izquierdo. Y la despolarización del ventrículo derecho nosotros la vamos a mirar mejor en las derivaciones V1 y V2. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese criterio, nosotros vamos a ir a mirar esas derivaciones cuando queremos identificar. Pero entonces, doctor, las otras derivaciones no me sirven. También me sirven, pero tengo que tomar en cuenta o tener presente de que las derivaciones opuestas me van a mirar la misma imagen, pero al revés, en espejo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gran voltaje en V5, V6, ¿no? Que me muestra que hay una masa importante en el ventrículo izquierdo, y yo quiero evaluar esa masa también en las derivaciones V1 y V2, también lo puedo hacer, pero con el precepto de que voy a encontrar que ese voltaje grande, que acá lo veo como positivo porque se acerca al electrodo, en este caso lo voy a encontrar un voltaje grande, pero que se aleja del electrodo y por lo tanto es principalmente negativo. Entonces, los fenómenos dependientes de la masa ventricular izquierda, yo lo veo principalmente como un incremento del QRS en la cara lateral, como positivo, ¿no? Un QRS positivo, muy positivo y muy grande, pero en la cara anterior y derecha, como es V1, V2, puedo encontrar lo mismo, pero ya no positivo, sino negativo. Un gran voltaje, pero un gran voltaje negativo. Y cuando yo quiero evaluar los ventrículos, perdón, el ventrículo derecho, voy a mirar al revés. Voy a tener un buen voltaje en las derivaciones que miran el ventrículo derecho, que son V1, V2, ¿no? Esta onda inicial va a estar exacerbada y más bien un poco achatada la onda que corresponde a la R de la cara lateral. Muy bien. Eso más o menos de manera general para que nos ubiquemos en las derivaciones que vamos a utilizar para identificar la hipertrofia en los ventrículos. Muy Doctor, una bien. pregunta. Sí. Solamente en la hipertrofia del ventrículo derecho veo en la precordial de B1 y B2, pero en la otra que es plana frontal veo algo. No. Por eso les decía, nosotros tenemos que observar las derivaciones complementarias opuestas, ¿no? Así como les decía que en V5, V6, en el caso de hipertrofia ventricular izquierda, voy a ver en V5, V6 grandes voltajes positivos, en las derivaciones opuestas, que en este caso son V1 y V2, voy a encontrar también grandes voltajes, pero negativos principalmente, ¿de acuerdo? Acá, en V1 y V2. Pero en el caso de hipertrofia ventricular derecha, en V1 y V2, como el vector se está acercando ahí, voy a encontrar voltajes positivos importantes, pero en la contraparte, o sea, en el lado opuesto, que sería en la cara lateral, voy a ver principalmente voltajes negativos importantes, que normalmente no hay. Entonces, miro a ambos grupos de derivaciones, sí, pero ya sé que en el otro lado voy a ver voltajes negativos, importantes también, pero negativos con respecto a que es el otro lado el que está hipertrófico. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso. Nosotros tenemos que mirar las dos cosas. Puede ser que cuando veamos los criterios que se van a ir tomando en cuenta para el diagnóstico, se van a dar cuenta de que tienen en consideración este fenómeno, ¿no? Si se acerca el vector de despolarización a la derivación, vamos a ver grandes voltajes. Y si se aleja, vamos a ver también grandes voltajes, pero en imagen negativa. Vamos a ir a mirarlo, ¿no? Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta, que debemos mantener siempre a la vista, es que hay hipertrofias diversas, ¿no? No todo el corazón crece o se hipertrofia de una manera homogénea. Hay algunas formas de hipertrofia que son focales, ¿no? Por ejemplo, hay hipertrofias que son puramente septales,
como las cardiomiopatías hipertróficas septales, por ejemplo, que incluso logran obstruir el tracto de salida y son solamente septales. Hay otras que son concéntricas, o sea, significa que todo el ventrículo izquierdo puede estar hipertrófico, ¿no? Entonces, eh, es digamos, es un factor que hemos de considerar para cuando nosotros tengamos que identificar lo que encontremos en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? A veces encontraremos más exacerbado una onda en algunas derivaciones que en otras. Muy bien. Entonces, le decíamos que en el caso de la hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, yo voy a tener que poner atención a las derivaciones de la cara lateral, ¿no? V5, V6, AVL, ¿no? Y la derivación 1, porque esas son las derivaciones que miran el costado izquierdo y que son las que me podrían mostrar un vector que se acerca, Entonces estaba una digamos, en laguna. un Un ventrículo que carro se está quedó estancado, los carros hipertrófico. están pasando así y estaban con sus motobombas. Y no, Ay, ay, ay. Oye, si pudiera apagar el micrófono. Muy bien. Entonces, en este caso, entonces, el ventrículo izquierdo se muestra en la derivación V5, VC eh, como un eh, complejo QRS de muy alto voltaje, ¿no? Ya luego vamos a establecer cuánto deben medir para considerarse criterio de hipertrofia, porque cada criterio tiene sus propias medidas. Entonces ahí ya nosotros, como no somos una computadora, ¿no? Tendremos que elegir los criterios que vamos a utilizar más frecuentemente para que nuestro cerebro lo recuerde, porque si no, nos vamos a hacer bolas con los 40 y tantos criterios de hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, que podemos tener, ¿no? Entonces elegimos dos, tres o cuatro criterios para... Pero lo concreto es que logramos ver los complejos QRS muy grandes, ¿no? Miren ustedes aquí, por ejemplo, tenemos cuánto. Eh, Si empezamos aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 30 milímetros. Acá dos más, 32, y acá tres más, 35 milímetros. 35 milímetros para una onda R es bastante significativo para cuando ustedes revisen o cuando nosotros revisemos luego los parámetros que se dan para las hipertrofias. Igual en ABL, por ejemplo, acá tenemos cuántos. eh, 5, 10, 15, prácticamente 18, 19 y uno, dos más acá, 20 milímetros de onda R en ABL. Es bastante grande cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que el criterio es para ABL solito, arriba de 11 milímetros, ¿no? Cuando en ABL tiene más de 11 milímetros ya estamos sospechando hipertrofia. Pero recordemos lo que les decía al inicio, ¿no? Los criterios de voltaje son un grupo importante porque nos da cierta especificidad. Entonces, acá trazado, por ejemplo, igual en uno, ¿no? En uno también tenemos 10, 20, prácticamente 21, 22 milímetros y también es alto. Si tenemos un electrocardiograma como este, entonces ya nuestro diagnóstico está muy cercano. Pero nosotros también, al igual, verificamos con los criterios complementarios. Entonces, ¿cuáles son los criterios complementarios? En primer lugar, tenemos los criterios de la repolarización. ¿Y cuáles son esos criterios de la repolarización? La inversión de la onda T y un downsloping, que le llaman una onda descendente del segmento ST, ¿ok? Entonces, esta onda T negativa, porque normalmente nosotros debemos tener una onda T positiva como esta, ¿no? Entonces, esta onda T negativa con un ST descendente es un criterio de la repolarización
que mucha gente le llama sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de presión, pero se notan en la cara lateral este patrón negativo del QRS. Normalmente, recordemos, normalmente el QRS se acompaña, si es el QRS predominantemente positivo, en la cara positiva también en la cara lateral. Cuando está invertida, algo está sucediendo. Y si es asimétrica con el ST descendente, estamos hablando justamente de este criterio típico para lo que sería un criterio complementario de hipertrofia o de, eh, otro le llaman de sobrecarga, ¿no? ¿Qué quiere referirse a que es la repolarización alterada por el tema de la hipertrofia? Entonces, ya tenemos un segundo criterio, que es un criterio de la repolarización. ¿Qué más deberíamos verificar? El crecimiento o no de la onda P. Eso ya lo hemos revisado, entonces no vamos a insistir mucho, pero la idea sería mirar en la derivación 2 si tiene QRS ancho, no se nota muy clarito. En V1 si tiene la P negativa, en fin, eso ya lo hemos aprendido y lo revisaremos, que sería un criterio adicional que aporta al diagnóstico, mejora nuestra acuciosidad diagnóstica para la hipertrofia, ¿no? O el eje cardíaco, el eje del QRS, ¿no? Calculamos el eje, no sé si ustedes ya creo en la primera revisión han tenido para aprender a calcular el eje, que en este caso es el eje en las regiones de los miembros, ¿no? Y que en este caso es un eje izquierdo, un poco tirado hacia arriba. Entonces, la desviación del eje a la izquierda me aporta para poder identificar hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Tenemos complejos QRS de gran voltaje que me cumplen los criterios de voltaje. A veces no puede ser porque supongan que un personaje que tiene hipertrofia, ¿no? Con voltajes grandes, pero además es un obeso de 150 kilos, o tiene un EPOC, ¿no? Acuérdense ustedes que el EPOC implica que el pulmón, ¿no? El enfisema, el pulmón enfisematoso, por ejemplo, el pulmón está hiperinflado y acá hay un lóbulo que se mete entre la pared torácica y el corazón, y eso aleja la fuente de la electricidad, que es el corazón, del electrodo explorador. Entonces, van a tener que este exceso de voltaje a lo mejor no lo ven tan clarito. Y si van a ver, por ejemplo, el criterio de la repolarización. Entonces, se convierte en importante el criterio de la repolarización, ¿no? Entonces, eh, en concreto, criterio de voltaje, los criterios de la repolarización, los criterios de la onda P y los criterios de eje, ¿no? O sea, los criterios de voltaje y los complementarios que son los tres. Muy bien, entonces acá tenemos el eje tendría que estar desviado más allá de -30, o sea, -35, -40 grados. Ahí es una desviación del eje a la izquierda que me aporta como criterio adicional para la identificación de hipertrofia ventricular izquierda. Luego está el incremento de los complejos QRS, que es lo que les digo que son los criterios de voltaje, ¿no? Eh, Siempre vamos a tener una onda R minúscula. No sé si ustedes revisaron esa parte, pero vamos a volver a mirar esta diapositiva para poder explicar. Nosotros, por ejemplo, para describir cómo es este complejo QRS, este complejo QRS es un complejo R minúscula, S mayúscula, ¿sí? Más o menos lo que acá vemos, R minúscula, S mayúscula. ¿Significa qué cosa? Que la onda más pequeña es la onda R minúscula y la onda más grande es la onda S mayúscula. Acá sería lo mismo, R minúscula, S mayúscula, ¿no? Acá en cambio tienes puramente R prácticamente, o si quieren una Q minúscula con una onda R predominante. Acá
pero son Q pequeñas, no son Q patológicas, ¿no? Entonces, es la forma de describir el electrocardiograma. Entonces, cuando nosotros miramos los voltajes, debemos entender que es onda R minúscula con S mayúscula en las derivaciones precordiales anteriores V1 y V2. Acuérdense que V1 y V2 son las derivaciones paraesternales, ¿no? Paraesternal izquierda, paraesternal derecha, ¿no? La paraesternal derecha es la V1 y la paraesternal izquierda es la V2. Entonces ahí hay R minúscula, o sea, R pequeña con S dominante, ¿de acuerdo? S profunda. Y cuando miramos la cara lateral, como ocurre en V5, V6, ¿no? Eh, o en la cara lateral, la derivación 1 de las derivaciones de los miembros, o la derivación AVL, ¿no? Vamos a encontrar predominantemente onda R y una S pequeñita, si es que existe. Y si no, muchas veces es puramente onda R, ¿no? Y cuando tenemos una hipertrofia septal, es que aparecen las ondas Q en la cara lateral, ¿no? Normalmente es R, a veces R solita o R con S minúscula, y a veces aparece onda Q, como ocurría, por ejemplo, acá. En este lado aparece una pequeña onda Q. Si esta Q fuese más notoria, estaríamos hablando de que hay una hipertrofia septal, ¿no? Muy bien. Más o menos esa es la forma de ver. Entonces ya vamos a ir a mirar los criterios que tienen mayor certeza para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, porque como les digo, hay muchos criterios que han sido descritos. El más común y más conocido es el índice de Sokolov, que para mejorar la acuciosidad diagnóstica utiliza las ondas R y las ondas S complementarias. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener ondas R altas en la cara lateral, V5 o V6, ¿no? Y tenemos ondas S profundas en las derivaciones precordiales anteriores, V1, V2. Entonces, utilizamos combinadamente, sumamos las ondas R laterales más las ondas S anteriores y nos debe dar una sumatoria que deba ser mayor de 35 milímetros para que podamos decir que este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos ¿cuántos milímetros? Estamos en la línea gruesa y tenemos 5 milímetros, 10, 15, 20, 25 milímetros. 25 milímetros solamente en la onda S de V1. Nos falta considerar la R en V5, entonces 25. Acá tenemos 5, 10, 15. Hacia arriba uno más, 16. Hacia acá abajo 3 más, 19. Entonces, 19 de la onda R en V5 más 25 de la onda S en V1, ¿cuánto tenemos? 25 más 19, si fueran 20, 25 serían 44 prácticamente, ¿no? Entonces, ¿es mayor de 35? Sí. Entonces, es Sokolov positivo, tiene criterio para hipertrofia ventricular izquierda según el criterio de Sokolov, ¿sí? O el índice de Sokolov. Entonces, es la suma de la onda R en V5 o V6, la mayor de ellas, ¿ah? Ustedes tienen que buscar lo que más les convenga para la identificación. Puede ser que el voltaje más alto esté en V5, usan ese, pero si el voltaje más alto está en V6, entonces ustedes van a tener que utilizar el criterio, o digamos el QRS que da más voltaje, para que puedan sumar la S, ya sea de V1 o de V2, igualmente el que esté más profundo, ¿no? El que le dé mayor voltaje para poder sumar y obtener mi mejor rendimiento y cuánto suma en total para poder eh, Doctor, ver si tenemos más allá de 35. Entonces, por doctor, ejemplo, aquí, ¿sí? una pregunta. Entonces, no importa la derivada, sino
el voltaje, o sea, si tiene mayor voltaje, si una derivada tiene mayor voltaje. Claro, usted puede sumar, por ejemplo, para el Sokolov, el V5 con la S en V1, ¿no? O puede sumar la S en V2 con la R en V6, el que más le convenga, porque lo que a usted le conviene es encontrar mayor puntuación, ¿sí? Entonces, para el Sokolov es R en V5 o V6, o no le dice uno de los dos, sino cualquiera de los dos, más la R en V1 o V2, ¿no? Y lo lógico es que si usted quiere identificar el criterio como positivo, tiene que utilizar el más alto, el que le da mejor cifra para su sumatoria y decir si tiene Sokolov positivo. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en V6, V5, acá lo ha puesto todo en una sola cosa, ¿no? Pero acá tenemos ¿cuánto? Tenemos 10, 20, 23, 24, 25 de onda R, que puede ser V5 o V6. Parece ser que es V5, porque V6 sería por acá, ¿no? La cara lateral total, axilar media. Pero, suponiendo que E, V1, V2. Entonces 30, 31 y acá otros dos más, entonces 33. Entonces no me alcanza para hacer Sokolov. Entonces no tiene un criterio Sokolov positivo este electrocardiograma. ¿Significa que no tiene hipertrofia? No. Significa simplemente que no cumple ese criterio para hipertrofia. Entonces verifico otros criterios para hipertrofia. Como les decía, por ejemplo, hay un criterio de hipertrofia que dice que en ABL mayor de 11 es criterio de hipertrofia. Entonces miro acá y definitivamente tenemos 5, 10, 15, 16, etcétera, como 20 acá. Entonces sí tenemos ese criterio. Entonces tengo el criterio de ABL, pero no tengo el criterio Sokolov. Entonces la probabilidad del diagnóstico es importante porque me cumplo un criterio de voltaje, ¿no? Pero no es tan fuerte mi criterio, mi diagnóstico como si yo tuviera de 5 criterios que evalúo, los 5 los encuentro positivos y se tiene todo para hipertrofia. Entonces, estoy muy seguro de que hay hipertrofia electrocardiográficamente hablando. Entonces, en este caso cumple uno, pero no cumple otro. Pero eso, bueno, no es tan fuerte su diagnóstico, pero sí está orientado a que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, eso es el índice de Sokolov. Este, ¿Alguien más? Sí, dígame. Oye, No escuché. Ya. Bueno, igual lo podemos conversar luego. Eh, Doctor, Vamos, con uno, una pregunta. sí, Es- Se tienen que medir los dos, ¿no? No solamente cuando tengo, por ejemplo, B5 y B6 ya mayor a 25, y ¿podría hacer uno también? Había leído. sí, sí. También puede ser individuales. Lo que yo les digo es en lo que se refiere al Sokolov. El Sokolov sí es una suma de los dos, pero en el otro son criterios individuales, independientes. Lo mismo que les decía, por ejemplo, con AVL mayor de 11, también considerando solamente el R en V5 hay un criterio, igual también hay un criterio considerando solamente la S en V1, V2, ¿no? Entonces, pero son criterios individuales. Lo que se utiliza más, digamos, es el Sokolov, el Lewis. ¿Por qué? Porque son los criterios que nos muestran eh, un poquito más de especificidad, ¿no? Entonces, para no equivocarnos mucho en el diagnóstico. Pero como digo, tiene que tratar de familiarizarse con un grupo de criterios que vaya a utilizar frecuentemente y cuando a la izquierda por Sokolov positivo, por el criterio de esto, o por criterios de voltaje, o por criterios, perdón, de repolarización,
etcétera, ¿no? Y si no, su conclusión simplemente puede ser probable hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Porque solamente encontró uno que otro criterio, ¿no? Entonces, esto no es una casilla cuadrada, ¿no? Mientras más criterios encontramos, nuestro diagnóstico es más fuerte. Mientras menos diagnóstico tenemos, nuestro diagnóstico es más inestable, más dudoso, ¿ok? Muy bien. Entonces, el siguiente en frecuencia de uso es el índice de Lewis, ¿no? Que también está dirigido a una relación entre los, las ondas R, y las ondas S, ya en este caso en derivaciones de los miembros, o sea, derivaciones del plano frontal, en la derivación 1 y la derivación 3. Es más o menos como el Sokolov, pero ya no en las precordiales, sino en las derivaciones de los miembros, ¿sí? Ahí he de sumar la onda R, que es la onda positiva, en la derivación lateral, que es la derivación 1. Acuérdense que yo les decía que uno mira el ventrículo izquierdo más en la escala lateral, entonces miro la onda R en la derivación 1, y la contraparte está casi siempre en la derivación 3, porque la derivación 3, si ustedes se acuerdan, está en sentido de arriba para abajo, pero de derecha, perdón, de izquierda a derecha, la derivación 3. Entonces, más o menos es como un Sokolov para lo que sería las derivaciones de los miembros. Entonces sumamos el R con en derivación 1 con el S en derivación 3 y le restamos las R's, o sea, lo que va en sentido opuesto a ese diagnóstico. La R en derivación 3, ¿no? Más la S en derivación 1, ¿sí? Esa resta normalmente debe estar entre menos 14 a más 17. Y si tenemos más de 17 milímetros, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, por ejemplo, es otro criterio que agrupa ondas para poder obtener un mejor rendimiento diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que nuestro diagnóstico sea un poquito más fidedigno. Muy bien. Luego tenemos ya no criterios de voltaje, sino criterios morfológicos, ¿no? Eh, Tenemos lo que se llama el tiempo de deflexión intrínsecoide. ¿Qué cosa es el tiempo de deflexión intrínsecoide? Es el tiempo que se toma desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda R, ¿no? Y eso se mide ¿en qué derivaciones? En la derivación V5 o V6, en la cara lateral de las precordiales, que es donde mejor se ve un complejo QRS por la localización, justamente la orientación que tiene el eje del QRS. Entonces, ese tiempo de deflexión intrínsecoide, ¿no? Desde que se inicia, como les digo, la despolarización ventricular hasta el pico del voltaje, ¿no? Estamos hablando de que sea más allá de 45 milisegundos, o sea, más allá de un cuadradito de de la, de 1 milímetro, ¿no? Acuérdense que 40 milisegundos tiene 1 milímetro, ¿no? Entonces, este tiempo de deflexión intrínsecoide, a veces el paciente no tiene el voltaje suficiente o no se nota, pero sí hay esta demora en la activación, porque cuando hay más masa ventricular, hay una cierta tardanza un poquito mayor de demora de la despolarización y se expresa el tiempo de deflexión intrínsecoide, ¿no? Ya sea que empecemos con onda Q o que empecemos con onda R, ¿no? El tiempo de deflexión intrínsecoide es desde que se inicia el complejo QRS hasta el pico máximo de la onda R.
Muy bien. Eh, el otro tema es los temas, digamos, morfológicos que les decía yo complementarios, ¿no? Uno de ellos es el tema de la sobrecarga del ventrículo izquierdo con las ondas T negativas que les decía, que son básicamente las de acá, ¿no? Ondas T negativas, signos de sobrecarga, son los criterios de la repolarización, ¿no? Y eh, la desviación del plano de transición a la derecha. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes miran un electrocardiograma, en las precordiales, estas son las derivaciones de los miembros, las de acá son las precordiales. En las precordiales nosotros empezamos con R's pequeñas y S's más profundas, y terminamos con R's grandes y S's casi inexistentes, ¿no? Entonces, hay un momento en que esto se va transformando en esto. La onda R va creciendo y la onda S, que acá es grande, se va achicando hasta terminar en esto. Entonces, hay un momento en el cual está equilibrado, más o menos como ocurre acá, una R muy parecida a la S. Esa transición, porque eso se le llama la derivación de transición, esa transición generalmente está en B4 o B3, ¿no? Esa transición se puede ir hacia la derecha, o sea, hacia las derivaciones precordiales anteriores, o se puede demorar hacia la izquierda, hacia las derivaciones de la cara lateral, ¿no? Esa eh, transición, cuando se desplaza hacia la cara lateral, nos está hablando de una hipertrofia del ventrículo derecho. Y cuando se desplaza más hacia el lado eh, precordial anterior, ¿no? Estamos hablando de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, a eso se refiere que el plano de transición se desplaza hacia la derecha, hacia V1 o hacia V2. En este caso, como les muestro, por ejemplo, aquí en el electrocardiograma, la transición se ha desplazado y está hacia V1, V2, con QRS altos, ¿no? Con criterio de repolarización, criterio acá de hipertrofia, ¿no? Entonces, el desplazamiento de la transición hacia V1, V2, como ocurrió acá, entonces ya tenemos varios criterios que suman a la identificación de hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien, entonces, acá tengo, por ejemplo, un electrocardiograma. Lo más llamativo Lo más llamativo siempre es los criterios de voltaje, ¿no? Miren, dice, uy, qué tales complejos tan grandes que ni siquiera alcanzan en mi electrocardiograma. Entonces, digo, sí, a ver, me parece que hay hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a analizar. Primero, ¿qué cosa voy a analizar? Mis criterios de voltaje, ¿no? Mis criterios de voltaje. ¿De qué me acuerdo? ¿Qué hemos revisado hasta ahorita? Hemos revisado el criterio, por ejemplo, de que eh, R mayor de 11 milímetros en ABL, AVL mayor de 11 milímetros, acá tengo 1, 2, 3 por 5, 15, tengo 15 milímetros, 16, 17, casi 20 milímetros, digo sí, cumple este criterio para hipertrofia. Otro criterio, ¿qué más me dijo el doctor? Ah, el Sokolov. Entonces, Sokolov tengo que irme a las precordiales y tengo que sumar la onda R de B5 o B6, en este caso el más grande es B5, ¿no? Más que B6, la onda R. Tengo 10, 20, 25, 26, 27, 28, ¿no? Porque acá tampoco estaba en la línea. 28 milímetros para la cara lateral, 28 milímetros. Y luego me voy a V1 y V2. Entonces, en V1 es donde tengo mayor voltaje, ¿no? Tengo 10, 15, 16, 17, ¿no? Entonces, 28 más 17 sería prácticamente 45, ¿no? Entonces, mi Sokolov
que tiene que estar arriba de 35 resulta siendo positivo también. Entonces ya tengo otro criterio de voltaje para hipertrofia. Quiero revisar el Lewis. Muy bien, vamos a revisar el Lewis, pero el Lewis ya no utilizo las derivaciones precordiales, sino las derivaciones de los miembros. Y tengo que utilizar las ondas, el complejo QRS en D1 y el complejo QRS en derivación 3, ¿cierto? Entonces acá tengo que hacer mis sumatorias de la R en V1, con la S en D3, etcétera, etcétera, y sacamos nuestro criterio. Quiero otro criterio más, muy bien, entonces voy a buscar otro criterio de eh, de voltaje. ¿Ok? Ahora luego yo les voy a dar las cifras, digamos, que se utilizan para cada uno de ellos, pero la recomendación es que ustedes se entrenen en identificar 2, 3 o 4 criterios para que lo tengan en cabeza y siempre puedan utilizar. Entonces, me voy luego a buscar los criterios asociados, los criterios complementarios. Entonces, tengo el criterio de la repolarización. Ah, miren, sí, acá se está negativizando la onda T, la cara lateral. Sí, pues, puede ser. El ST no es del todo descendente, pero sí la onda T, la onda T se está negativizando, ¿no? Entonces, sí hay trastorno de la repolarización. Entonces, yo puedo decir si hay sobrecarga o hay trastorno de la repolarización dependiente de hipertrofia, ¿no? Entonces, me voy a mirar en de la derivación de la cara lateral y tengo, por ejemplo, ABL. Y en ABL tengo ya el ST descendente con la T negativa. Esta negativización que sí me habla ya de un criterio de la repolarización o de sobrecarga que aporta a la hipertrofia ventricular izquierda, igual en la derivación 1. Entonces, ya tengo varios criterios de voltaje que son los más específicos. Tengo ahora el criterio de la repolarización. Voy a ir a buscar los criterios de la onda P, si tengo onda P de crecimiento auricular izquierdo, y eso me ayudará a identificar hipertrofia ventricular izquierda. Quiero otro, ¿cómo se llama? Criterio. El criterio, por ejemplo, de la transición. Normalmente empieza con R pequeña y S profunda, y eso tiene que ir creciendo la R hasta convertirse en R, principalmente R. ¿Y dónde existe la transición? Ah, la transición está en V2, porque acá es casi igual, ¿no? Ya pasó de ser R pequeña con S dominante a ser una R dominante, o por lo menos casi muy parecida o igual en la derivación V2. Esto que normalmente debe estar en esta zona se pasó hacia este lado, y entonces eso me habla de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces voy sumando criterios y digo, sí, doctor, ¿sabe qué? Este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y tiene varios criterios. Pienso que con alta probabilidad, porque como les digo, todos los criterios electrocardiográficos se manejan no como cuestiones absolutas, sino en función de sensibilidad, especificidad, y por lo tanto son criterios probabilísticos, ¿no? Entonces, nosotros decimos que este paciente tiene un, una hipertrofia ventricular izquierda altamente probable, porque tengo muchos criterios para hipertrofia, doctor. Yo pienso que tiene una hipertrofia definitivamente, ¿no? Entonces, lo Doctor, otro que quería una hacerles consulta. ver, sí, sí, dime. Ahí en ese electrocardiograma, ¿cómo hago para saber el otro criterio? Creo que era de la rotación del eje eléctrico en sentido antihorario. Sí, claro, el eje eléctrico, a ver, vamos a conversar un poquito más, eh, la terminología más adecuada. La rotación horaria o antihoraria se refiere a esto: ¿a dónde está la transición? Si nosotros miramos al corazón desde frente al paciente, ¿no? Y vemos que este cambio de acá se ha ido hacia acá, decimos está rotado, ¿no? Está rotado en sentido antihorario.
O sea, como que lo de acá, el corazón le hubieran rotado en contra de las agujas del reloj para que lo que estaba acá se pase para acá, ¿no? De transición se fuese hacia la cara más lateral, se rotaría en sentido horario hacia acá. O sea, se refiere, la rotación horaria o antihoraria, se refiere al cambio en la posición de la derivación de transición. ¿Ya? A eso se le llama rotación. En lo que estamos hablando de hipertrofia, estamos hablando del eje. Más que rotación, se llama desviación del eje del QRS. Y el eje del QRS nosotros lo calculamos en lo que es las derivaciones de los miembros, de 1, de 2, de 3, R, L y F. En ellos nosotros calculamos el eje. ¿Cómo calculamos el eje? Fácil, ¿no? Podemos utilizar imaginativamente un plano cartesiano en el cual la derivación 1 es horizontal y la derivación F es vertical. Entonces, en uno es horizontal, nosotros ponemos que en el horizontal está teniendo prácticamente 10, 20, 30 milímetros, hacemos un plano horizontal así de 30 milímetros, y en el vertical tengo 5 y 3, 8, 9 negativo y tengo 3 positivo. Entonces, sumando y restando, 9 negativo más 3 positivo, entonces me quedo con 6 negativo. Entonces, hago un plano cartesiano donde hay 30 en el horizontal y solamente 6 en el vertical, entonces, y negativo, o sea, hacia arriba. Entonces va a estar desviado hacia arriba el eje por encima del 0 grados, o sea, será pues menos 10, menos 20 grados. Entonces, eso, digamos, es la forma de analizarlo geométricamente, pero nosotros podemos tratar de identificar más o menos dónde está el eje del QRS solamente por la forma de las ondas. Y trato de ubicar eh, la derivación que está en el plano frontal, que tiene una similar distribución entre ondas positivas y ondas negativas. En este caso, esto definitivamente en V1 es totalmente positivo, no hay nada de negativo en contrapeso, entonces esto ni hablar, por acá no estamos para buscar el eje. Igual acá, este es más positivo y muy poco negativo, acá no hay equilibrio entre ondas positivas y negativas. Acá hay un poquito más de ondas positivas, pero hay demasiado en ondas negativas, entonces tampoco hay equilibrio. En esto es totalmente negativo en ABR y casi totalmente positivo en ABL, porque la parte negativa es muy poquita y la mayoría son positivas. Entonces, en ABF tengo que la diferencia entre ondas positivas y negativas es la menos excesiva, digamos, ¿no? Entonces, una vez que yo identifico la onda más isobifásica o isoeléctrica del QRS, ya la identifiqué, en este caso es ABF, y pienso cuál es la perpendicular. Y la perpendicular a ABF es la que va a contener el eje del QRS. Entonces, la perpendicular de ABF es derivación 1. Entonces, el eje debe estar sobre derivación 1, que es 0. Pero no está exactamente en 0, sino que está un poquito más negativo que 0, porque acá es más negativo. ¿Me entienden? Entonces, si es más negativo, debe estar en menos 5, menos 10 grados al grosso modo, ¿no? Lamentablemente no hay una derivación totalmente isoeléctrica. Esta es la que más se parecería según esa forma práctica de identificar el eje del QRS. Pero para que sea un criterio, el eje tiene que estar por arriba de menos 30 grados, ¿sí? Esa es el criterio. Entonces, ninguno de esos cumple, ¿no? Porque para que esté en menos 30 grados, la perpendicular es la derivación 2. Entonces, tendríamos que tener acá el isoeléctrico. Y esto no es para nada isoeléctrico. Este es mejor en cuanto a isoeléctrico para el QRS. Entonces, está más cerca de 0 que de menos 30. No cumple el criterio para hipertrofia según el eje del QRS. Ojo, una anotación que quería hacerles. Yo podría ser muy comodín y decir, ¿sabes qué? Yo quiero sacar el Sokolov
me parece que es un gran ejemplo para identificar hipertrofia. Y tengo que sumar V5 y V6, pero no, me conviene más sumar V4, porque V4 tiene tremenda complejo de QRS. Solito nada más tiene 10, 20, 30, 40 prácticamente tiene solo. Ahí solito cumpliría su Sokolov. Pero el criterio no busca V4. No podemos, haríamos una transgresión a la norma si nosotros usáramos V4 para sacar nuestro Sokolov solamente por conveniencia. Hay que usar como debe ser V5 y V6. Como me preguntó su colega hace un momento, cualquiera de los dos sí, ¿no? En este caso me conviene más V5. En estos dos sí yo puedo elegir y decidir cuál me conviene, pero no puedo ampliarme a utilizar una derivación que no es parte del criterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, vamos yendo. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces, el otro tema para identificar los criterios de hipertrofia, alguien trató de uniformizar y utilizar criterios de voltaje, criterios de la repolarización, criterios de todo lo que hemos ido revisando y otorgarle puntos a cada uno de ellos según su especificidad para poder identificar los criterios o para identificar con mayor seguridad una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces se diseñó esta lista de criterios de Ronhild-Estes, que es un resumen de los criterios más frecuentes de la hipertrofia ventricular izquierda unidos, otorgándoles puntos para poder llegar más cercanamente al diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces utilizamos criterios de voltaje, ¿no? Que tenga una onda R o una onda S en las derivaciones de los miembros que sea mayor de 20 milímetros o igual a 20 milímetros, ya le otorga 3 puntos. O milímetros, ¿no? O una onda R en V4, V5 o V6 que sea mayor de 30 milímetros. Entonces, aquí, por ejemplo, sí funcionaría el tema de que yo puedo utilizar esta derivación de aquí para darle la puntuación al Ronhild-Estes, ¿no? Ya tendría 3 puntos. Le otorgo 3 puntos por criterios de voltaje al electrocardiograma que acabamos de revisar. Luego están los criterios de la repolarización, o sea, del segmento ST y la onda T, ¿no? Con patrón de sobrecarga. Sin el uso de digital o con el uso de digital. ¿Qué cosa es la digital? Ya probablemente ustedes se han familiarizado en algún momento, es un grupo de fármacos relacionados con la digoxina. La digoxina, que le llaman un tónico cardíaco, un glucósido cardíaco, es un medicamento que se utiliza, o se utilizaba mucho más antes, ahora se utiliza menos, pero todavía se utiliza, y que genera en la repolarización, en el ST y en la onda T, una inversión de por sí, solamente por el uso del medicamento. Entonces, si el paciente no está usando digital y tiene el segmento ST hacia abajo, la onda T negativa, ¿no? Y no usa digital, le damos 3 puntos adicionales, ¿no? Pero si el paciente está usando digital, se hace menos creíble el criterio, solamente se le otorga 1 punto. La desviación del eje, más allá de menos 30 grados, o sea, desviación del eje a la izquierda, le otorga 2 puntos. La duración del complejo QRS, o sea, un ensanchamiento del complejo QRS, podría también referirse a un trastorno de conducción, ya ustedes lo van a ver luego, pero podría también referirse a hipertrofia y le otorga 1 punto. El crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Con los criterios que ya más o menos conocemos, le puede otorgar 3 puntos adicionales. Y la deflexión intrínsecoide, que nosotros habíamos revisado hace un ratito,
le otorga un puntito más. La suma de estos puntos, si yo tengo solamente 4 puntos, con las justas estoy arañando la hipertrofia. Hipertrofia ventricular izquierda probable, ¿sí? Si yo ya tengo 5 puntos o tengo más, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con este caso de aquí, acá definitivamente tengo mucho más puntos. De tener un diagnóstico bien hecho. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, veamos, tenemos criterio de voltaje. Miren ustedes, acá tenemos 10, 20, 30, acá no, 35, 36, 37 solamente en la R de V4, que estaría cumpliendo este criterio de acá, y ya tendríamos ahí 3 puntos. Pero también tengo en las derivaciones de los miembros más de 20 milímetros, mayor o igual a 20 milímetros, tengo en D1, tengo en ABL, ¿no? La R está más allá de 20 milímetros. Entonces, perdón. Entonces, también ya cumplo esto. Y lo mismo en la onda S, V1, V2, V3. Esto definitivamente tiene criterio de voltaje, tengo ya 3 puntos. Luego, el segmento ST con patrón de sobrecarga, perdón, en el electrocardiograma ya lo tenemos acá, lo tenemos acá, definitivamente hasta, está acá, y tenemos la, sin usar digital, tenemos 3 puntos, pero supongamos que ese paciente usa digital, le vamos a dar un punto, ya tenemos 3 más 1, 4 puntos. En la desviación del eje, hasta donde habíamos sacado, no nos daba más allá de menos 30, por lo tanto no le puedo otorgar esos 3 puntos. Y el crecimiento de la aurícula izquierda, que también nos da 3 puntos, veamos si podemos obtenerlo, pero eso se ve en la derivación 2, no pareciera llegar a mostrarse, al menos acá no, acá sí hay un poquito más anchito hacia abajo, pero sin embargo acá no se ha logrado identificar bien, no se ve la parte final de la que tampoco tengo. Y miren ustedes la deflexión intrinsecoide, que definitivamente no va a alcanzar porque son complejos QRS muy cortitos, que no me alcanza a tener deflexión. Miren, por ejemplo, acá con la justa coincide con la línea gruesa, y acá no tenemos más, ni siquiera 1 milímetro. Entonces no va a tener deflexión intrinsecoide este paciente. Y miren, a pesar de ser un electrocardiograma tan escandaloso, ¿no? Tan grosero en cuanto a los voltajes, sin embargo, el Rongill se queda como diagnóstico probable si el paciente usara digital. Pero si el paciente no usa digital, ya definitivamente tendríamos diagnóstico que sí, con seguridad tiene hipertrofia ventricular izquierda, según estos criterios de Rongill que tienen una mayor especificidad para hipertrofia. Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, estos son los criterios más frecuentemente utilizados para lo que es hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Acá está el Rongill que es lo que hemos venido conversando. Está el Sokolow Lion, que es lo que yo les decía de los S más R, ¿no? Algunos dicen 35, otros dicen 38 milivoltios o milímetros, ¿no? Y el Lewis, que también ya lo hemos mirado, y los Cornell, ¿no? El criterio Cornell, el voltaje, que también tiene, esto sí, una distinción en cuanto a lo que puede ser la suma ¿no? Con un parámetro de 2.8, pero que en mujeres mayor de 2.2 es más que suficiente, ¿no? Entonces el Cornell también es un criterio bastante utilizado. El producto del Cornell, de Cornell también es una herramienta que se puede utilizar, pero bueno, como les digo, ustedes traten de familiarizarse más de cerca con los criterios, 2 o 3 criterios de voltaje, ¿no? Y aprenderse también los criterios menos específicos, pero más sensibles, o sea que más frecuentemente van a encontrar, que son los de la repolarización,
el hallazgo del eje, el crecimiento auricular izquierdo, etcétera. Entonces, para poder identificar su hipertrofia ventricular izquierda. Finalmente, ¿cuáles son las causas que tenemos nosotros para hipertrofia? Mayormente hay más hipertrofia cuando hay más carga de presión, de la presión del ventrículo izquierdo. Y eso en las lesiones obstructivas, ya sea obstrucción aórtica o obstrucción subaórtica, la coartación de aorta, que es una obstrucción también, pero que es ya de la arteria aorta propiamente, ¿no? La hipertensión arterial, que también imprime un aumento o una carga de presión al ventrículo izquierdo, y la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Estos van fundamentalmente con hipertrofia sin dilatación del ventrículo izquierdo. En cambio, los que van asociados a dilatación son estos otros, que también se muestran como hipertrofia en el electrocardiograma, pero que hay un poco más de dilatación de la cavidad. Acá no hay dilatación de la cavidad, principalmente acá sí hay dilatación de la cavidad, ocurre en la insuficiencia aórtica, grandes ventrículos izquierdos, ¿no? Hacen hipertrofia eh, excéntrica, ¿no? Mientras que la estenosis aórtica hace hipertrofia concéntrica hacia adentro, ¿no? La miocardiopatía dilatada, la persistencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular son ejemplos. Hay otros tantos, ¿no? Pero lo más común es lo que les estoy ahí mencionando. Muy bien, ahora nos vamos para el ventrículo derecho. De igual manera, el ventrículo derecho se puede mostrar en el electrocardiograma cuando hay hipertrofia. Aquí más bien vemos el sentido inverso de la película que cuando hablábamos de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Estamos hablando de que si bien nosotros mirábamos en el ventrículo izquierdo la onda R, ¿no? Crecida y por lo tanto mirarlo mejor en la cara lateral con grandes voltajes. En este caso, si la hipertrofia está del lado derecho, vamos a ver que en la cara lateral miramos ondas negativas predominantes, negativas, ¿no? Y donde sí vamos a ver un acercamiento de mayor voltaje porque se dirigen hacia esas derivaciones, en hipertrofia ventricular derecha, hacia las derivaciones anteriores, V1 sobre todo, pero también V2, ¿no? En V1, principalmente onda positiva, ¿no? Entonces, el hecho ya de que la onda positiva R sea predominante en la derivación V1 ya me está hablando de algo eh, que no es normal, ¿no? Porque normalmente en los electrocardiogramas nosotros, yo les decía, vemos en la cara lateral el predominio de R, no en la cara anterior. Entonces, esto ya me está mostrando que hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Y si vemos que en la cara lateral es la S la que predomina, o sea, la negativa, ni hablar, hemos hecho una inversión de las ondas fisiológicas y por lo tanto, ¿por qué? Porque está hipertrófico el ventrículo derecho. Entonces, en los criterios eh, morfológicos tendremos predominio de cargas positivas en V1 y predominio de cargas negativas en la cara lateral, ¿no? Del ventrículo derecho. Igual, cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, veremos que también hay sobrecarga del ventrículo derecho. O sea, en esta V1, que normalmente nosotros vemos como R pequeña, S profunda y onda T positiva, acá tenemos ya inverso todo. R pequeña, Q pequeña, R importantísima, no hay onda S, pero está el signo de la sobrecarga de este lado, porque es este lado el que está hipertrofiado. Entonces, sobrecarga del ventrículo derecho, que se ven en las derivaciones de la cara septal anterior, ¿no es cierto? No, precordiales anteriores. Muy bien, entonces, mirando esto, vamos a ver que el grupo de criterios
es opuesto al grupo de criterio de hipertrofia ventricular izquierdo. En este caso, cuando es el ventrículo derecho el que se hipertrofia, el eje estará desviado también, pero desviado a la derecha, ¿no es cierto? Normalmente el eje del QRS es hasta 110 grados de, hacia la derecha, ¿no? Pero un eje con mayor desviación nos puede estar hablando de hipertrofia como un criterio complementario. Y los otros son los criterios de voltaje, y se habla principalmente del aumento del voltaje del complejo QRS en las derivaciones V1 y V2. Aumento del voltaje de la onda R, ¿no? Con R mayúscula o R predominante y S minúscula, o sea, S pequeña en V1, V2, que es más o menos lo que veíamos acá, ¿no? R predominante con una S, pero en este caso no hay S, hay onda Q, ¿no? Es más o menos lo que se debería buscar. Perdón. Y está el índice de Cabrera, ¿no? Que también va para lo que sería hipertrofia ventricular izquierda, que es un cociente entre la R que se encuentra en V1, ¿no? Acuérdense que la R está incrementada en hipertrofia ventricular derecha, dividida entre la sumatoria de la R en V1 más la S en V1, ¿no? La suma de las dos ondas. Si eso está más allá de 0.05 milímetros, estamos hablando de hipertrofia ventricular derecha, el índice de Cabrera. Muy bien. También hay un Lewis, ¿no? Un Lewis derecho. Entonces, acá el Lewis derecho implica que tenga de menos 14 milímetros, ¿no? Acá, pues, esto es para el ventrículo derecho, el tiempo de flexión intrinsecoide para V1, ¿no? Acuérdense que la derivación, la deflexión intrinsecoide para la cara, para el ventrículo izquierdo, se veía un V5, V6. Acá ustedes van a evaluar la deflexión intrinsecoide en la derivación V1, que es desde el inicio del complejo QRS hasta el top o el pico de la onda R. Y el plano de transición que yo les decía, para hipertrofia articular derecha se desvía más bien hacia la izquierda, o sea, hay una rotación horaria en las derivaciones precordiales. Vamos a ver acá. Acá, por ejemplo, tenemos el electrocardiograma entre las precordiales abajo y las derivaciones de los miembros allá arriba. Entonces, miramos V1 y V1 no tiene las características habituales de R pequeña, S profunda. Prácticamente las cargas negativas, sea de onda Q o de onda S, han desaparecido, todo es onda R en V1. Miramos la cara lateral en cualquiera de las áreas, V5, V6, entonces la R, que normalmente es dominante en V5, V6, acá está una R pequeñita y la dominante es la S, que es una S profunda. Entonces son cargas opuestas a lo que nosotros deberíamos ver en la cara lateral. Esto ya nos está dando a conocer que hay una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Luego nos vamos a ir a mirar los criterios de la repolarización y claro, miramos en V1, V2, que tenemos ondas P negativas con el segmento ST descendente de sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces ya tenemos más criterios para defender nuestro diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué más? Igual que en el ventrículo izquierdo, el crecimiento de la aurícula derecha me aporta a la identificación de hipertrofia ventricular derecha. Entonces aquí miro la onda P y veo que es una onda P de bases angostas, pero alta en voltaje. Entonces hay crecimiento auricular derecho que aporta a defender el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces tenemos ya digamos, varios criterios para poder defender nuestro diagnóstico
de hipertrofia ventricular derecha. Entonces tenemos los signos de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho en V1 y V2 como T negativas. Muy bien, hay también este, una suma de criterios diversos para identificar hipertrofia ventricular derecha con una puntuación específica. Aquí están todos los que se han incluido, ¿no? Y se les otorga igual una puntuación, lo mismo que se hacía con los criterios de Rothschild, solamente que esto es una sumatoria de criterios para lo que sería identificar la hipertrofia del ventrículo derecho. Tienes 10 puntos, hay hipertrofia del ventrículo derecho. De entre 7 a 9 puntos solamente le da el diagnóstico de probabilidad, ¿no? Probabilidad. Y si tiene muy pocos, pero tiene algunos, hasta 5 o 6 puntos, eventual o posible crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? O hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Entonces también es un cúmulo de puntos, perdón, de criterios puntuados, ¿no? Sometidos a puntuación que se van a ir acumulando. La expresión, digamos, es muy específica en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la onda S en V1 que sea menor de 2 milímetros, ¿no? Vamos a ir acá en V1, la S que sea menor de 2 milímetros, acá es 0 porque no hay onda S, entonces sí cumple, por ejemplo, sí cumple este criterio número 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así vamos revisando uno por uno los criterios y otorgándole su puntuación, ¿no? Estas sumas de criterios son las que a veces se incluyen dentro de los parámetros computarizados de los electrocardiógrafos que vienen con interpretación automática. Ustedes se van a encontrar muy frecuentemente con eso. Ahora uno trabaja en la práctica médica, te encuentras médicos internistas o médicos emergencistas o incluso médicos residentes que se guían mucho por lo que el electrocardiógrafo le dice, deja que se tome y que te dé el diagnóstico, ¿no? Entonces el electrocardiógrafo le brinda el diagnóstico. Ese diagnóstico está basado en estos criterios que se meten a una computadora y para la computadora es tremendamente sencillo analizar eso y dar un diagnóstico. Sin embargo, muchas veces la computadora no sensa bien las ondas y por lo tanto no tendrá una buena alimentación de base de datos. Y cuando tú a una computadora la alimentas con cualquier cosa, pues te diagnostica cualquier cosa, ¿no? Entonces, el trabajo del médico es hacer las cosas bien, eliminando la posibilidad de error en el sensado automático de la máquina. Entonces, nosotros sí podemos verificar en un electrocardiograma cada uno de ellos. Si nos vamos a detener en cada uno, entonces nos vamos a tomar un poco más de tiempo y lo voy a llevar al sueño. Muy bien, ¿cuáles son las causas entonces de hipertrofia ventricular derecha? Las valvulopatías del corazón izquierdo con repercusión retrógrada, estenosis o insuficiencia mitral. Acuérdense, la válvula mitral imprime una carga sobre la aurícula izquierda, ¿no? Supongamos que tiene una estenosis, está cerrada la válvula y la aurícula izquierda trata de impulsar sangre para que pase a través de esa válvula cerrada hacia el ventrículo y se le hace difícil. Entonces hay acumulación retrógrada hacia las venas pulmonares y hacia los capilares pulmonares y de ahí hacia atrás hacia la arteria pulmonar que genera una sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces la estenosis mitral termina generando hipertrofia del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula izquierda, pero con hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces podemos encontrar eso en el electrocardiograma de esos pacientes.
pero principalmente aquellos que tienen patología del lado derecho, ¿no? Obstrucción a la salida del ventrículo derecho, estenosis pulmonar, estenosis de la rama de la arteria pulmonar, tetralogía de Fallot, todas las lesiones obstructivas de la salida derecha eh, generan hipertrofia ventricular derecha, que se puede ver en el electrocardiograma. La insuficiencia tricuspidia también genera sobrecarga del ventrículo derecho. La anomalía de Epstein, ¿no? Yo les había hablado hace un rato que también genera crecimiento de la aurícula derecha, pero también genera una sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho, ¿no? Y puede mostrar hipertrofia ventricular derecha. El col pulmonale o col pulmonar crónico es una enfermedad en la cual se incrementan las presiones de la arteria pulmonar debido a que hay una enfermedad respiratoria en el pulmón, ¿no? Crónica. Entonces, también me genera sobrecarga del ventrículo derecho y muestra hipertrofia ventricular derecha. El mismo embolismo pulmonar crónico o agudo pueden generar ese tipo de problemas de hipertensión pulmonar y algunas cardiopatías congénitas con sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma. Si bien es cierto, nos vamos a fijar en todo el electrocardiograma, para los criterios de voltaje casi siempre nos fijamos mucho más rápido en las derivaciones precordiales, ¿no? Y vamos a ver que esto no es normal, ¿no? Normalmente acá hay una R pequeña con una S profunda y acá lo tenemos invertido, ¿no? Tenemos una R muy importante con una onda Q como única carga negativa, entonces predominan las cargas positivas, entonces significa que el grueso del vector de despolarización ventricular se está yendo hacia la derivación V1, hacia adelante. Es el ventrículo derecho el que está jalando toda esa carga eléctrica para ese lado. Entonces, acá hay ya solamente mirando estas derivaciones, digo que el paciente puede tener una hipertrofia ventricular derecha. Me voy hacia el otro lado, si bien es cierto, todavía tiene ondas R importantes, tiene S importantes también, ondas S importantes, ¿no? Entonces, miro la sobrecarga, acá en la cara lateral no hay mucho, acá hay un poco, en V5, V6, pero donde sí hay bastante es en las derivaciones de la cara anterior, sobrecarga del ventrículo derecho, derecho, ¿no? Acá, por ejemplo, en las derivaciones de los miembros, entonces voy a ir a mirar mi onda P para saber si la aurícula o alguna de las aurículas está crecida, ¿no? Y miro, y es una aurícula en derivación 2, que es donde debo evaluar, es una aurícula angosta, ¿no? No está ensanchada, pero sí es alta, picuda. Entonces, de hecho, que hay una P pulmonar o P de crecimiento auricular derecho que contribuye al diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. Y igual me puedo ir a mirar la aurícula en V1 y sí, pues tiene predominio de la carga positiva y con prácticamente 2 milímetros que sí aporta para diagnosticar crecimiento de la aurícula derecha, que también aporta a su vez para diagnosticar hipertrofia del ventrículo derecho. Buscamos el eje, ¿no? El eje del QRS, ¿no? Y para eso tratamos de mirar la zona, la derivación de las derivaciones de los miembros, la derivación que tiene mayor equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas. En este caso, acá podría ser, pero tiene un poco más de carga negativa que de positiva, pero podría ser de uno, ¿no? Acá no, es predominantemente positiva, acá es predominantemente positiva, muy poco de negativa. Acá también tengo un poco de equilibrio. Tenemos prácticamente 6 de positivo y 7 de negativo. Este tal vez sea el más equilibrado de todos. Estaría entre R y D1. Entonces, los otros no. Entonces, si consideramos que es R, ABR, recordemos nosotros que está mirando hacia la derecha y hacia arriba. Y la perpendicular de ABR, porque acá no está el eje está en la perpendicular, ¿no? La perpendicular de ABR es la derivación 3.
la derivación 3 que está más o menos en 120 grados. Entonces sí sería una desviación del eje a la derecha, que también aporta para el diagnóstico de hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Entonces, no es ahorita el momento de repasar, pero si ustedes revisan la parte donde han hablado de electrocardiograma general, probablemente les han mostrado cómo encontrar los ejes cardíacos. Encontramos primero la derivación isobifásica y el eje está en su perpendicular. ¿Sí? Este no es el eje está en la perpendicular de este. ¿De acuerdo? En este caso es la derivación 3. Muy bien. Entonces, a ver, quería ver si hay una pregunta. Claro, doctor, en el chat hay algunas preguntas que podría A ver, hacer. déjame ver si logro entrar al chat. Ajá, ya. Bueno, ahí hay una pregunta de cómo vemos o cómo miramos la deflexión intrinsecoide de Jacquier. Es, es un tiempo y por lo tanto lo medimos en el eje horizontal.